Aló, buenos días a todos. Son las 10:30 en punto. Creo que es hora de comenzar este webinar. Primero que nada, quiero darles las gracias a todos los que asistentes. Tenemos ahorita 22 personas en el webinar. Seguramente se incorporarán otras en el tiempo. Pero bueno, vamos a comenzar para ser puntuales con esta práctica de webinar, ¿no? La dinámica va a ser más o menos así. Yo voy a hacer una exposición de unos 30 minutos, 35 minutos, y posteriormente vamos a abrir los micrófonos para conversar, para hacer algunas preguntas, algunos comentarios. ¿Ok? Esa es la lógica. Entonces, bueno, comenzamos. Primero que nada, para las personas que no me conocen, hay muchas que me conocen y saben quién soy yo, pero las que no me conocen, brevemente me presento. Yo soy Esteban Reyes. Tengo una licenciatura en Ciencias de la Computación en el año 84. Es decir, cuando estaban haciendo todo este tema de la computación, yo estaba empezando a estudiar esto. En el 89 fundé mi primera empresa de computación, de software, por supuesto. En el año 96, mi segunda empresa ganó el Premio Nacional de Innovación. Y bueno, en esa década de los 90 con mis socios, tuvimos mucho éxito como empresarios y como desarrolladores de software. En el 96 también me certifiqué como coach profesional. En el 2005 confundé Accede junto con Angelo y Cheo, que es un espacio de emprendimiento. Y en el 2013 fundé Start Coaching, que es una escuela de coaching para el emprendimiento y la innovación, y que actualmente está trabajando con todo el tema de agilidad y lo que vamos a presentar hoy, ¿no? Y en el 2008 fundamos Academia N, que es un complemento de Start Coaching, porque es la escuela mediante las cuales los profesionales que se forman como coach ejercen y despliegan la práctica de coaching, ¿no? Entonces, bueno, este es más o menos el background mío. Y vamos a comenzar diciendo que la revolución de la gestión ágil está transformando el mundo de las empresas. Ya basta meternos en Google, meternos en Internet y observar pues cómo este movimiento se está convirtiendo en una tendencia y tiene un crecimiento exponencial en todo el mundo, ¿no? Una forma que podemos ver, si hacemos una fotografía del 2007 y luego 10 años después del 2017, vamos a ver cómo el patrón de las empresas más valiosas cambió radicalmente. En el 2007 todavía las empresas petroleras seguían siendo las empresas dominantes de negocio, de valoración de negocio. Ahí vemos a Exxon, vemos también a Petrochina y a la Shell. Y como 10 años después, pues las principales empresas son empresas básicamente tecnológicas, todas empresas que funcionan bajo una mentalidad ágil. Y esto es un aspecto bastante importante. También podemos observar que las startups líderes en el mundo, como Uber, como Spotify, Airbnb, etcétera, SpaceX, todas son empresas ágiles. Así no lo declaren públicamente. Cuando uno entra en las dinámicas de esas empresas, son empresas que funcionan con una mentalidad ágil. Y bueno, tenemos el caso, por ejemplo, de empresas establecidas que se reinventaron. El caso de Microsoft, que lo vamos a hablar un poquitico más adelante, es emblemático cómo Microsoft venció la burocracia con Agile. Es uno de los casos más interesantes porque no solamente son las empresas nuevas y son las startups, sino también empresas. Si vemos, voy a regresar un momentico aquí, vemos Microsoft, era la tercera empresa en el año 2007 y se mantuvo en el ranking de las 5. De hecho, ahorita es la empresa más valiosa del mundo. Estos hechos explican la fuerte tendencia para la adopción de la agilidad por la mayoría de las empresas, ¿no? Entonces, en resumen, podríamos decir que los problemas que busca resolver la agilidad en las organizaciones tradicionales son estas 5 cosas. Primero, estas empresas tradicionales desconocen a sus clientes y carecen de la sensibilidad para escucharlos e ingeniar nuevas ofertas. Están más orientadas a fabricar, distribuir y entregar productos físicos que a crear valor continuamente.
mediante servicios más inteligentes. Tienen dificultades para aprender, cambiar y moverse rápido cuando cambian las reglas de juego. Cuarto, son poco acertadas para aprovechar las posibilidades que ofrecen las tecnologías emergentes. Y quinto, generan altos índices de insatisfacción en su gente, que se sienten frustrados al no poder realizar todo su potencial dentro de esas organizaciones. Entonces las organizaciones ágiles buscan responder a estos 5 grandes problemas. Podemos definir, según SAFe, podemos definir que la agilidad se refiere a la capacidad de un sistema empresarial para responder rápidamente a los cambios del entorno, adaptando su configuración inicial para satisfacer nuevas demandas a sus clientes, mientras aprovecha al máximo el talento de las personas de la organización. Otra definición también de una empresa ágil, podríamos decir que es una organización que prospera y es rentable en la era digital, porque es capaz de ofrecer a sus clientes servicios globales e inteligentes de alto valor agregado, y lo hace mediante procesos de entrega continua, ciclos cortos de tiempo y al menor costo posible. Entonces los líderes tienen el desafío de transformar sus organizaciones para hacerlas más ágiles, prósperas y exitosas, para hacerlas más prósperas, exitosas en la era digital. Y ese es el gran desafío que enfrentan las empresas. Algunas cifras que son importantes, de IDC, bueno, en 2019, este año que está corriendo, se espera que las empresas inviertan 1.3 trillones. Aquí cuando hablamos de trillones, hablamos de billones en español, ¿no? O sea, 1.3 millones de dólares en iniciativas de transformación digital y cambio hacia una cultura ágil. Muchas no alcanzarán sus objetivos declarados. ¿Qué pasa cuando un líder se enfrenta a buscar o a entrar en la agilidad? Bueno, que se consigue una oferta muy amplia y unos términos y un montón de cosas que son difíciles de comprender en una primera instancia. Entonces, lo que planteamos en este webinar es por dónde comenzar la transformación. Puedo imaginar una hoja de ruta y lo que nosotros vamos a ofrecer es la experiencia nuestra durante prácticamente un año haciendo un cambio como organización hacia la agilidad. De manera que podríamos ofrecer esta hoja de ruta. En primer lugar está tomar la decisión de iniciar la transformación hacia la agilidad. Muchas organizaciones demoran este punto y experimentan, pero esa duda mata, esa duda no ayuda a que la empresa pueda realmente tomar la decisión de hacerlo. Yo creo que eso es una cosa que los líderes tienen que hacer, declarar para iniciar la transformación hacia la agilidad. Y el primer paso, el primer desafío que enfrentan entonces es comprender la naturaleza de ese desafío. Podríamos decir la naturaleza de la bestia, de qué tamaño es el desafío que yo me estoy enfrentando. Y aquí nos vamos a encontrar con que es una opinión generalizada, que el éxito de la transformación digital, de la transformación ágil, depende de que la empresa desarrolle una mentalidad ágil. Claro, aquí la palabra mentalidad, ¿qué significa? Es difícil definirlo en principio, pero es fácil reconocerlo cuando lo ves. También una forma de distinguirla es contrastarla contra la burocracia. Es decir, una organización ágil es una organización que no es burocrática. Vamos a ver cómo Michael Hammer, este gran gurú de los negocios, definió la burocracia. Voy a citar a Hammer. La estrategia se establece en la parte superior. El poder gotea. Los grandes líderes nombran pequeños líderes. Las personas compiten por la promoción. La compensación se correlaciona con el rango. Se asignan tareas desde arriba, le agregaría yo. Los gerentes evalúan el desempeño y las reglas se aplican a discreción. Esta es una forma muy precisa y magistral que Gary Hamel definió lo que significa la burocracia que está, de la que está impregnada la mayoría de las corporaciones y las organizaciones que hoy conocemos, ¿no? Entonces, la agilidad, cuando hablamos de mentalidad, y Ahmed Sidki, que es el que hizo esta lámina, el que hizo esta presentación hace ya más de 10 años, creo que él planteó que
agilidad era un mindset, una mentalidad, y que luego aparecían los 4 valores como filtros para interpretar el mundo y lo que está ocurriendo. Y luego los 12 principios, y posteriormente pues está un número ilimitado de prácticas que ayudan a la transformación. Yo creo que esta distinción es muy importante porque nos permite, esta es otra lámina también que plantea, está basada en esta idea de lo que es el mindset, ¿no? Entonces hay una parte, en la parte izquierda es el ser ágil, ¿no? Y aquí entra el tema ontológico de una manera muy potente, ¿no? Está conectado más con el cerebro derecho y tiene que ver con tanto los valores, las creencias y los principios básicos de eso. Y luego está hacer agilidad, que está más conectado con el cerebro izquierdo, y ahí vemos pues que hay un numeroso número de prácticas y de framework que nos ayudan a poder adaptarla. Entonces nosotros vamos a comenzar por esto del ser ágil. Nosotros distinguimos la mentalidad como el conjunto de creencias, explicaciones y prácticas que conforman el modo de pensar, evaluar la realidad y tomar decisiones de un individuo o una organización frente a los retos y desafíos que enfrenta. De manera que la mentalidad ofrece, podríamos decir, en el nivel inconsciente de las personas, una respuesta directa, automática, que está basada en ese conjunto de creencias, explicaciones y prácticas. Si no miramos ese conjunto, entonces nuestras respuestas van a seguir siendo lo mismo. Por eso muchas personas o muchas organizaciones implementan la agilidad, implementan las prácticas, pero siguen pensando de la forma anterior, ¿no? Entonces podríamos decir, así como distinguir la mentalidad ágil, aquí la vamos a contrastar contra la mentalidad burocrática o la mentalidad tradicional, en 3 aspectos. En primer lugar, el objetivo. En la mentalidad ágil trabaja bajo el supuesto de que el objetivo del trabajo es la creación continua de valor para el cliente. Mientras que en la mentalidad burocrática se trabaja bajo el supuesto de que el objetivo es la creación de valor para el accionista. Y esto es un cambio radical, un cambio completo de lo que significa el trabajo, ¿no? Luego está cómo se trabaja. En la mentalidad ágil parte del supuesto de que el trabajo se hace en equipos pequeños, automotivados y autoorganizados, que ejecutan ciclos cortos de entrega basados en la colaboración. El aprendizaje forma parte de los resultados. Mientras que en la mentalidad tradicional parte del supuesto de que las personas trabajan para sus jefes, que son ellos, de donde ellos reciben las peticiones y la aprobación de sus propuestas, y son los jefes los que evalúan, reconocen y recompensan su trabajo. Esto también es un cambio profundo en la mirada, en el mindset de lo que significa el trabajo. Y finalmente la estructura de la organización. Una mentalidad ágil, la organización se supone una red interdependiente de equipos que tienen un alto sentido de compromiso y responsabilidad y comparten un propósito común, del cual se sienten parte integrante. En una organización tradicional supone que es una jerarquía donde se distribuye el poder. Las empresas son como una especie de pirámide y los que hacen el trabajo están en la base de esa pirámide. La toma de decisiones es opaca, por lo cual es difícil sentirse parte de ella, ¿no? Entonces esto define claramente este tema de la mentalidad ágil. Una característica universal del éxito de una transformación ágil es que la mentalidad ágil partió del liderazgo. Y esta es una cosa muy importante. No puede tener éxito un proceso de transformación si los líderes no son los primeros que hacen esta transformación de la mentalidad, lo cual tiene implicaciones muy importantes en términos del poder, en términos de la comunicación y el término del propio ser líder en esa organización. Por eso es tan complejo y tan difícil. No basta declararlo, hay que serlo. Ese es como ese primer desafío, comprender la naturaleza del desafío. El segundo desafío es volver al alma de la empresa. Y aquí vamos a contar la historia de Microsoft, que ha sido un ejemplo de una empresa que logró reinventarse mediante el liderazgo de Satya Nadella, quien fue nombrado presidente de la compañía en el 2014. Y lo primero que él se planteó fue recuperar el alma de la empresa. Fíjense, esta es un poco la evolución de la valoración de Microsoft. Desde
finales de los 90, Microsoft alcanzó su valor máximo el 27 de diciembre del 99, 614 billones de dólares. A partir de ahí, bueno, viene un proceso de pérdida de valor. Fíjense que al momento donde estamos ahora, aquí, podemos decir que Microsoft perdió más de la mitad de su valor al 2013. Vamos a ver algunas de las batallas que dio Microsoft donde salió derrotado. Primero, digamos, principalmente enfrentándose a Google. Cuando Google en el 2002 ya se consolidó como el buscador más importante, Microsoft anunció Bing. Y bueno, todo el mundo apostaría en ese momento a que Microsoft iba a destronar, iba a destrozar a Google. Y bueno, ocurrió todo lo contrario. Creo que es evidente pues que el buscador por excelencia establecido desde entonces y hasta ahora es Google. Pero luego iniciaron una batalla Google. Podemos decir, Google pasa a la ofensiva y entonces lanzan Gmail y comienza una batalla contra Hotmail. Y bueno, ahorita creo que nadie, o sea, ahorita alguien entrega un correo, dice @hotmail.com y la gente se le queda viendo así como que te quedaste en la década pasada, ¿no? La derrota que le dio Google a Microsoft en las plataformas de correo electrónico fue aplastante, ¿no? Luego comenzó la batalla, estamos hablando aquí del 2006, ¿no? En el 2004 lanzó Gmail. Cada 2 años se dio una gran batalla y en cada batalla Google salía más fortalecido. Android derrotó a Windows Mobile, pero muy rápidamente, y hizo pues prácticamente que sea irrelevante la plataforma Windows en los teléfonos móviles. Después vino una batalla por el buscador, por el navegador. Y bueno, tampoco nadie daba mucho porque un navegador pudiese destronar, sobre todo a Firefox, que era en ese momento el que estaba más fuerte. Y bueno, de nuevo, con el Chrome, Google le dio otra derrota durísima a Microsoft y finalmente ya en el 2010 o 2011 el Google Drive había derrotado a Office. Esto es como que un campeón mundial se enfrenta 4 veces a su competidor más débil y 5 veces lo derrota, ¿no? Esto es duro y esto es lo que explica un poquito esa caída tremenda de valor. No estaba ganando en las tecnologías emergentes, en la movilidad de la plataforma. Pero una vez que, fíjense que dice, había perdido Microsoft más de la mitad de su valor de mercado. Cuando Satya Nadella es nombrado CEO, una de las primeras cosas que hace es esto de buscar el alma de la empresa. Él dice esto, voy a citarlo textualmente: Microsoft surgió del amor de sus fundadores por el software y sobre todo por lo que éste podía hacer por la gente, y eso lo habíamos perdido. El alma de una empresa es su razón de ser, lo que fluye naturalmente en cada acción. Es como una voz interior que te dice lo que tienes que hacer y hacia dónde tienes que ir, le agregaría yo, ¿no? Y bueno, lo que él dice es que el alma de Microsoft consiste ahora, porque logró conectarse profundamente con este origen, consiste en empoderar a las personas y a las organizaciones mediante la magia del software. Al recuperar para empezar la transformación había que recuperar eso, y eso es parte de lo que hizo. De manera que la empresa ganó un propósito, ganó una nueva visión, y es a partir de esto cuando Microsoft comienza un proceso de ascenso. Aquí un artículo del año 2015 que dice: Microsoft, bueno, sorpresa, Microsoft es ágil, pero al ganar la agilidad, bueno, esta es un poco la recuperación tremenda, no solamente por la agilidad, es por la estrategia de abandonar Windows. Yo creo que el cuento de Windows y Microsoft con este cuento de la vaca, de que la culpa es de la vaca, creo que calza perfectamente una buena metáfora. Cuando Microsoft abandona Windows como su fuente más importante de creación de valor y comienza a mirar los problemas de las personas y comienza a mirar las oportunidades que podía ofrecer la tecnología, comienza un proceso tremendo de crecimiento, básicamente sustentado en las capacidades para ofrecer computación en la nube y ofrecer una serie de aplicaciones en el mundo donde Microsoft seguía siendo fuerte, que era en el mundo corporativo. Bueno, aquí vemos, esta es una comparación
no conseguí una mejor lámina con Amazon, no estamos aquí comparándolo con Amazon, pero en este momento que esta lámina salió, ya Microsoft valía 700.000 millones de dólares. Es decir, había superado el valor de su valor más alto en el 99. Y ahora casi ha duplicado ese valor más alto porque Microsoft vale más de $1 trillón en este momento de mercado. Entonces, este ejemplo me parece que es muy, muy interesante porque nos permite ver que no solamente la transformación digital tiene que ver con herramientas, sino tiene que ver también con ir profundamente a el proceso o a los propósitos y al alma de la empresa, como la llama. Yo recomiendo la lectura de este libro, escrito por el propio Satya Nadella, que explica y cuenta la aventura de redescubrir el alma de Microsoft y cómo concebir el futuro, ¿no?, para la empresa. Ese es el primer desafío. Si la empresa no tiene un propósito, si la empresa no tiene un alma, si la empresa no tiene algo grande que entregar al mundo, es difícil que pueda conseguir la energía para disparar un proceso poderoso de agilidad. Luego viene redescubrir a sus clientes. Esto ocurre más o menos como cuando una pareja está, digamos, en crisis y de repente ambos se redescubren otra vez. Me perdonan el ejemplo, ¿no? Pero es que no se me parece a nada más parecido. Y es como redescubrir al cliente, es como redescubrir a la persona que está contigo, ¿no? Vamos a contar aquí la historia de Fender, que es esta gran empresa fabricante de guitarras eléctricas. De hecho, 70 años habría sido la empresa líder de fabricación de guitarras eléctricas, pero en esta última década las ventas habían caído a un 30% en toda la industria y particularmente también en esta empresa. Y le tocó a esta empresa entonces iniciar un proceso de transformación. Y la transformación comenzaba por conocer al cliente, descubrir al cliente, ir de nuevo a ver quiénes eran esas personas que compraban esas guitarras eléctricas y descubrió una dura realidad. Descubrió, por ejemplo, que el 90% de los clientes jóvenes abandonaban la práctica el primer año. Es decir, los garajes y los cuartos de adolescentes en Estados Unidos principalmente estaban llenos de guitarras que no eran tocadas y que además entraban luego en el mercado de secundario a través de eBay y prácticamente las guitarras competían con su mismo mercado, ¿no? El 50% de los nuevos guitarristas eran mujeres, eran chicas. Esto no lo sabían ellos, también lo descubrieron con este proceso de investigación, de escuchar y de ir a ver quiénes eran sus clientes y cómo. Y otra cosa también importante es que la tendencia era comprar la guitarra en línea. El factor intimidación en una tienda, sobre todo para un joven adolescente que quiere comenzar a tocar guitarra, pues era bastante alto. De manera que navegaban, buscaban y no conseguían toda la información que necesitaban para tomar su decisión, ¿no? Y por eso Fender inició un proceso grande de transformación que comenzó cambiando el propósito. Vamos a decir, cambiando el alma de la empresa. Hacían las mejores guitarras, pero desconocían a sus clientes. Era una realidad tremenda. Entonces, dice aquí uno de los líderes de la transformación, ahora no nos limitamos a vender las mejores guitarras. Nuestro propósito es que nuestros clientes vivan la experiencia de tocarla toda la vida. Y esto implica un cambio completo en el sentido del negocio, porque los llevó a ellos a diseñar una serie de experimentos y aplicaciones. Una de ellas, Fender Play, que fue lanzada en julio del 2017 y se presentó como un servicio de lecciones de guitarra gratuitas por suscripción. Claro, esto se dice fácil, pero implicó que ellos se aliaran con algunas de las escuelas de música más importantes de los Estados Unidos y pudieran descubrir la forma de cómo a través de Internet y cómo a través de una aplicación ellos podían enseñar a tocar guitarra. Esto ha sido un éxito. Esta es una noticia del lanzamiento. Así fue como Fender te hará desempolvar tu vieja guitarra. Y en la última parte dice, su biblioteca de canciones te hará querer pagar. Sí significa que pues estaban las canciones de moda, estaban la forma de que ellos podían tocar esas canciones que les gustaba al público, tanto las tradicionales de la cultura pop
como aquellas que estaban surgiendo también. Es importante destacar que la guitarra había perdido el centro o el instrumento más importante de la cultura pop, y habían aparecido otros instrumentos también. Bueno, también lanzaron una serie de guitarras más dirigidas al público femenino y de más bajo costo para iniciar a las personas en ese proceso. Ahí lanzaron entonces una línea de guitarras de menor precio y está muy destinado a las chicas, ¿no? Y fíjense que aquí el CEO dice, para la guitarra Fender, el futuro es digital y femenino, ¿no? Y también lanzaron un nuevo sitio web donde las personas podían vencer esa intimidación de ir al sitio y no solamente podían conocer los detalles de la guitarra, sino también configurarla. Por ejemplo, según sus gustos, habían o hay diferentes formas de configuración de la guitarra. Esto sin que desaparecieran las tiendas, pero ya había un proceso en el cual se podían conectar las dos experiencias, ¿no? Andy Mooney, que es el CEO de Fender, dice que su compañía ha estado creciendo más rápido que la industria durante los últimos 2 años. Y esto yo creo que es un ejemplo muy claro de lo que significa de redescubrir a tus clientes. Solamente a partir de una conexión profunda con los clientes es que pensamos nosotros que se puede iniciar la implantación o el viraje hacia la agilidad, ¿no? Y aquí el desafío número 4 es mirar al como sistema operativo de la empresa. No verlo simplemente como nuevas herramientas o instrumentos, sino que es el corazón del sistema operativo de una empresa. Entonces, para eso, decía Edward Deming, la gente está lista para hacer el mejor trabajo. El problema es el sistema. Pero ante el sistema la gente no puede hacer nada. Solo el liderazgo puede cambiar el sistema. Y aquí se trata entonces de que el primer elemento de esa transformación es ese cambio de mentalidad. Primero en el liderazgo y luego en la cultura de la organización. Volvemos a la lámina de Ahmed, ¿no? Entonces, una de las cosas que a nosotros nos funcionó y que nosotros recomendamos es comenzar por el manifiesto ágil. Pero comenzar con el manifiesto ágil implica, por ejemplo, una dinámica que a nosotros nos ha funcionado muy bien, que es construir una versión del manifiesto ágil para tu organización. Es un acto creativo de leer los valores y los principios que están sustentados en el manifiesto ágil y luego reconstruirlos para la organización. Y esto tiene un poder tremendo porque se constituye en una declaración y la gente hace suya los valores y principios que, como dice aquí, pues están en la base del filtro de luego cómo las herramientas van a ser usadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos construir una versión a través de ciertas dinámicas participativas y de trabajo con todas las personas de lo que esos valores ágiles podían significar en la empresa. Esto lo hacemos como un trabajo de coaching en las organizaciones. Como ven aquí, pues todas las herramientas parten del principio de que es la mentalidad, y aquí están los 4 valores y los 12 principios, ¿no? Luego vienen las prácticas, ¿no? Fíjense, volvemos aquí, las prácticas, cómo seleccionar las prácticas que van a lograr hacer sustentable la nueva visión de la empresa. Nosotros pensamos que una de las prácticas más importantes por las que debe comenzar, y debe comenzar el propio liderazgo de la organización, son las prácticas de planificación. Es en la planificación donde está más arraigado el pensamiento tradicional, ¿no? Por ejemplo, fíjense esta cita que dice aquí, la única forma de que todo salga como fue planificado es que el equipo no esté aprendiendo nada. Interesante, porque es que en el supuesto de las prácticas de planificación, el aprendizaje no aparece. Y es precisamente uno de los elementos radicalmente diferentes que tiene el enfoque ágil, ¿no? Donde el aprendizaje forma parte del producto de los procesos que se ejecutan. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una organización comienza a establecer objetivos en la planificación? Bueno, se dan rutinas defensivas y la organización no se propone objetivos estimulantes, objetivos grandes, que es precisamente lo que hacen los emprendedores en sus startups, ¿no? Que se proponen cosas insólitas que parecían locas,
Bueno, muchas de ellas lo logran, como dice el famoso dicho y como dice también decía Steve Jobs. Entonces, ¿cómo lograr que una organización se proponga objetivos estimulantes, objetivos grandes que los rete a ellos? Bueno, hay que romper la práctica tradicional de planificación, ¿no? Y eso, lo que nos ha funcionado a nosotros es esta práctica de los OKR, ¿no? Son una excelente opción. Claro, sobre todo si se implanta sabiendo que se trata de un nuevo, de una nueva visión de la planificación. Lo que pasa es que los equipos establecen objetivos muy grandes, que es difícil cumplir, ¿no? Y entonces todas las fuerzas de la organización empiezan a conspirar para que esos objetivos puedan darse. Esto es como poner en práctica el pensamiento que la doctora Sarasvati llama effectuation, ¿no? Que es un pensamiento efectual, cómo lograr ir más allá. Y esto no funciona. Una vez que se establecen los objetivos, se establecen los resultados claves de grandes objetivos. Entonces, bueno, aparecen las iniciativas y aparecen las hipótesis y esta es una buena base para ir armando el backlog que luego se va a ejecutar en las prácticas de gestión, ¿no? Entonces, esto nos parece muy importante, sobre todo empezar, por ejemplo, con planificaciones de no tan largo plazo, de 3 meses primero, 6 meses, y después vas ampliando el horizonte hasta llevarla a los diferentes horizontes de innovación que la organización pueda llevar, ¿no? Entonces, esto es un buen ejercicio y está recomendado. Es importante también utilizar todo lo que es el pensamiento Lean, Lean Startup, la mentalidad de experimentación. Aquí hay una frase de Jeff Bezos que dice, nuestro éxito en Amazon es una función directa de cuántos experimentos hacemos por año, por mes, por semana y por días. Y es precisamente de lo que se trata en este proceso, ¿no? Luego, las prácticas de gestión basadas en Scrum. Yo creo que institucionalizar el Scrum como la práctica de gestión del nuevo sistema operativo de la empresa es fundamental. De manera que toda la organización, en todos los niveles, va a trabajar con un solo sistema de gestión, que es el sistema Scrum y todos sus instrumentos y todos los artefactos que definen, tanto los roles, como las reuniones, como los diferentes elementos que componen el desarrollo ágil y todas las plataformas tecnológicas que existen para soportarlo, como sabemos, el Trello, etcétera, y otras. Yo creo que el foco del liderazgo aquí es muy importante que lo que esté entrando en el backlog sea la innovación bajo demanda, lo que viene de ese descubrimiento del cliente. Cuando no entra un proceso, digamos, cuando no entra innovación bajo demanda al backlog, entonces la organización no está haciendo su trabajo, no está construyendo. Luego creo que es importante que el liderazgo también se concentre en que se aplique para seleccionar digamos, el backlog del sprint. Es muy importante que se aplique, se comprenda bien lo que es la contabilidad de la innovación. Y por último, bueno, esto genera todo lo que es la entrega continua de valor. Eso garantiza la entrega continua de valor. Interesante porque hablamos de innovación bajo demanda y entrega continua de valor, que son la base de la nueva organización. Muy importante los roles, ¿ok? Y que los roles son muy fácilmente que las personas asuman los roles del Product Owner, de Scrum Master y el equipo de trabajo de la manera tradicional, de manera que ahora tienen nuevos nombres lo que se hace continuamente. Por eso es importante para nosotros el Agile Coaching, porque va a poner su mirada en la transformación del mindset del Product Owner, pero también del Scrum Master y también del equipo y la dinámica como el equipo trabaja. Y esto es un trabajo fundamental. Aquí vemos nosotros que hay un trabajo gigante de los coaches para lograr este proceso de transformación de las organizaciones, ¿no? Ese proceso lo vemos así como que, bueno, hay como un triángulo muy importante. Están las personas en un vértice, están las prácticas en el otro vértice y está la calidad del producto en el otro. Y lo que ocurre es que las personas están aprendiendo y hay un proceso evolutivo de manera que la productividad crece exponencialmente en las personas en la medida en que las personas aprenden y se conectan más con el proceso. Las prácticas mejoran en ese mismo proceso y la calidad del producto aumenta
Es decir, crea más valor y esto se genera un círculo virtuoso que hace que el equipo cada vez tenga un mejor desempeño. Por eso el proceso de planificación es limitante porque no toma en cuenta este proceso de aprendizaje que se da mientras se ejecuta un sprint. Y esta es una mirada que el Agile Coaching tiene que tener en cuenta cómo se está desplazando tanto las personas como las prácticas como la propia calidad del producto. ¿Okay? Y finalmente, el quinto desafío es cómo escalar la agilidad en toda la empresa. Esto podría ser una charla completamente nueva, ¿no? Yo simplemente voy a decir algunas cosas porque hay un framework que permite, digamos, mirar la complejidad de este sistema, pero está bien estructurado, que es el SAFe, que significa Scale Agile Framework, que está en su versión 4.6 y que permite mirar cómo una organización puede estar conformada por múltiples equipos de trabajo que todos funcionan bajo el esquema Scrum, ¿no? Hay varios niveles en el cual esto se puede implementar. La recomendación es empezar por el más bajo, pero todo esto implica incrementar los niveles de complejidad y los niveles de abstracción que tenemos a la empresa. Hay un nivel, podemos verlo aquí también, hay un nivel de equipo, hay un nivel de programas, que son un conjunto de equipos, hay un nivel de portafolio, que entonces es un conjunto de programas, y hay un nivel de empresa donde se integra todo, ¿no? Lo que pasa con esos niveles de abstracción es que la complejidad aumenta en la medida en que aumenta la escala. Y esto hace pues que si no se tiene una buena arquitectura para el despliegue de la organización ágil, pues la empresa va a empezar a tropezar con esta complejidad, ¿no? El objetivo de la arquitectura es reducir la complejidad mientras incrementa la habilidad para manejar esa complejidad de la empresa. Son principios de arquitectura muy importantes. Una organización puede ser tan compleja como la capacidad de la arquitectura para manejarla. Esto es básico, es muy importante, ¿no? La capacidad para lidiar con la complejidad está limitada por la fortaleza de las diferentes capas de arquitectura y sus niveles de abstracción. Son ellas las que ayudan a simplificar el trabajo y a reducir la complejidad. Entonces aquí, por eso queremos destacar que el trabajo más importante para, digamos, en el aprendizaje que hemos tenido, para escalar la agilidad es poder desarrollar una arquitectura empresarial que realmente ayude a la empresa a simplificar la complejidad. Y finalmente, la arquitectura organizacional lo abarca todo. Eso permite a una organización hacer frente a los mayores niveles de complejidad al mejorar la estructura de comunicación y la colaboración en todo el sistema. Esto es lo que quería plantearles hoy. Ya estamos justo en el tiempo establecido para abrir el derecho de palabra. Finalmente queremos decir que vamos a tener un programa diseño de organizaciones ágiles que va a iniciar el 10 y 11 de octubre y donde vamos a trabajar en proyectos y a desarrollar todas estas experiencias de aprendizaje que hemos tenido. Entonces, con eso, pues yo doy las gracias y abro el derecho de palabra. Harry, te doy a ti la moderación ahora. Ajá, entonces, fíjense que, bueno, podemos abrir micrófono. Harry se va a encargar de eso. A las personas que quieran preguntar, también pueden preguntar por el chat. Entonces, bueno, estamos a la orden de ustedes, pues. Pueden levantar la manito. Como dice el chiste, no todos a la vez, uno por uno, por favor. Wildy, tienes la palabra. Aló, aló, Esteban, ¿me escuchas? Aló, aló, aló. Ok, Hernán pregunta,
¿Cómo hizo Microsoft? Bueno, bueno, el trabajo fue en el libro, no creo que esté todo exactamente, pero el libro de Oprime Refrescar, creo que hay un buen ejemplo de todo esto, ¿no? Pero sí te puedo decir que el trabajo de los coaches y el trabajo del liderazgo yendo de la mano fue fundamental. Yo creo que el liderazgo inspirador de Satya fue muy importante. Satya venía precisamente del área donde se había implantado la agilidad desde el año 2009, creo, ¿no? Y los resultados habían sido tremendos. Entonces él tenía un gran liderazgo dentro de la organización. Creo que el liderazgo y el trabajo con los coaches fue muy importante. Eso es lo que te podría responder brevemente, Hernán. Ok, Jessica dice que trabaja por una casa de software, implementa el proceso ágil, pero siente que los resultados están siendo muy lentos. ¿Qué crees que podría estar pasando allí? Te pregunta. Ok, Jessica, muy bien. Fíjate, yo, claro, sin conocer en detalle exactamente lo que, digamos, la experiencia tuya, pero personas desarrollando la mentalidad necesaria o tienen y qué está haciendo el liderazgo. Sería interesante conversar qué está haciendo el liderazgo porque muchos de los elementos que reportan de fallas de la agilidad tiene que ver con implementar herramientas, pero no trabajar fundamentalmente en el mindset, en la forma de pensar de la gente con respecto a los clientes, con respecto a los productos y con respecto pues, a los resultados. Ok, vamos a dar la palabra a Alfonso Vera. Tiene el audio activado. Alfonso, te escuchamos. Hola, buenos días a todos. Alfonso, tienes la palabra y tienes el micrófono abierto. Bueno, mientras tanto, Luis pregunta si conoces una empresa en Venezuela que esté implementando el proceso ágil y le está yendo bien. Bueno, está como odioso decir nosotros, ¿no? Pero no es algo fácil, realmente. Es algo que requiere la entrega del liderazgo fuertemente. Yo creo que sí, ¿no? El hecho que no lo conozca no significa que no existen. Yo creo que sí hay empresas que están haciendo este trabajo, no las conozco, pero te puedo hablar por la experiencia nuestra. Si el liderazgo de la organización no está dispuesto a cambiar y a comprometerse con una nueva forma de mirar la empresa y aprender de cero muchas cosas que son completamente nuevas, bueno, es probable que esa organización tenga problemas en la implantación. Por eso, al estar implantando, nosotros estamos también registrando las buenas prácticas para ayudar a que otras empresas puedan, al menos no cometer los errores que estamos cometiendo nosotros. Ajá, Wildy, creo que... Sí, Wildy pregunta es por el programa, por el programa que estamos ofertando, que si estará disponible vía online. No, no va a estar, en principio no va a estar vía online, porque tenemos, digamos, el programa es un presencial, tiene Wildy mucha experiencia de construir cosas, porque el cambio del mindset requiere para nosotros trabajar con las manos, trabajar con equipo, conversar. Y es muy difícil que en una charla o vía online se pueda hacer. Todavía no hemos descubierto esa forma de hacerlo. Ok, Isabel pregunta ¿cómo comenzar, por dónde comenzar para hacer el cambio de mentalidad en las organizaciones? Bueno, fíjate, precisamente de eso se trata la charla. Yo pienso que primero, Isabel, es conectarte con el alma de la empresa, ¿no? Con el propósito más profundo, más grande por el que nació la empresa y recuperar eso, porque ocurre, y perdóneme que vuelva a poner el ejemplo del amor, pero surgió el amor y de repente la rutina lo fue llevando a otro plano, ¿no?
Entonces es como volver a enamorarte de la empresa, pero más que eso es volver a recuperar. ¿Para qué? Entonces yo sé que estás en Barquisimeto y tienes ese proyecto maravilloso de la escuela de cine, pero yo creo que ese es el primer trabajo. Y lo otro es empezar, Isabel, a conversar con tus clientes, a descubrir a tus clientes. Los clientes hoy son muy diferentes a los clientes que ustedes perfilaron cuando iniciaron la empresa hace 25 años. Entonces yo creo que un acto de humildad es ir a conversar con los clientes, escucharlos, escuchar sus preocupaciones, escuchar sus inquietudes y a partir de ahí comenzar a diseñar. Creo que el ejemplo de Fender puede ser inspirador. Ok, vamos a intentar nuevamente con Alfonso. ¿Qué estará pasando, vale? No sabemos, él está conectado. Ajá, pero quita. Ajá, ya. Ajá. Dile, ya. Tú lo quitaste. Ajá. Listo, dile que te Ok, Alfonso, tienes el micrófono abierto, puedes hablar. Alfonso, que hable. Sí. Pero ¿por qué será? Tú no escuchas ni yo tampoco. No, yo tampoco. No. Hola, Ajá. hola, escuchan. Ahora sí te escuchamos. ¿Escuchan, Alfonso? Te escuchamos un ratico y después no. ¿Escuchan, Alfonso? No, no hay problema. Ahora sí me oye. Sí. Ahora sí, Ok. perfecto. Ok, al fin. El caso Fender, que es el que les estaba tratando de comentarles hace rato, me pareció interesante el tema de cómo se reinventaron. Te ¿Cómo se escuchamos reinventaron? perfecto. ¿Aló? Te escuchamos perfecto. Ok, perfecto, gracias. El caso Fender es cómo se reinventaron ellos, cómo hicieron para hacer que su negocio se mantuviera. Porque Fender es un fabricante de guitarras y es la mejor guitarra. Mi hijo mayor tiene una y me dice, papá, esta guitarra es excepcional. Él siempre tuvo guitarras acústicas. Y ver cómo su negocio se le estaba debilitando, hasta que llegó un momento en que dijeron, bueno, tenemos que salvarlo de alguna forma y tenemos que hacer cosas distintas. Y se reinventaron y mantuvieron su negocio. Siguen haciendo guitarras, que ya no hacen 10.000 millones de guitarras, sino hacen 500, pero siguen haciendo guitarras y siguen generando valor para sus accionistas y para su gente. De verdad que este caso es bien interesante. Y me gustó, gracias por compartirlo. Chévere, gracias, Alfonso. Sí, yo creo que aquí es un ejemplo para mostrar cómo muchas empresas buenas, excelentes, bueno, pierden el contacto con sus clientes. Por eso esto lo llamamos redescubrir al cliente. Y yo creo que es como uno de los desafíos más importantes, además que requieren cierta humildad, porque después que has tenido éxito durante tanto tiempo, es fácil que las empresas puedan pensar que se la saben todas, ¿no? Entonces, creo que esto que está aquí, esto de redescubrir al cliente, creo que es un elemento fundamental. Por eso lo ponemos como uno de los desafíos. Bueno, no tenemos más preguntas. Carol Bosch dice que le encantó la frase que dice que si todo sale como planeado no estamos aprendiendo nada. Ah, bueno, a mí también me encantó, por eso la puse allí, Karen, porque es la forma más sencilla y poderosa de mostrar
que esto de los planes tradicionales pues no está funcionando en la economía de hoy. Ok, Joana, tiene la palabra. Ajá, Joana, tienes la palabra. Ya, tiene el micrófono activo. Sí, buenos días. Mira, Esteban, ¿me escuchas? Haciendo tanto énfasis en el tema de redescubrir a tu cliente, ¿podrías profundizar un poco más qué sugieres para redescubrir al cliente? Ay, bueno, mira, yo creo que lo primero yo creo que hace falta un poco de humildad, ¿no? Porque es como bajarse los empresarios del pedestal, ¿no? Y ir a conversar con los clientes y estar dispuesto a escuchar cosas que a lo mejor no quieren escuchar, ¿no? Eso en primer lugar, pues. Y cuando hablamos de escuchar, yo creo que nada igual el escuchar cara a cara a los clientes. Pero también es importante basarse en la ciencia de datos y entonces ver las tendencias y los comportamientos del cliente a través, si se tiene, pues data tanto propia de la página web de la empresa como de todos los sistemas de información para descubrir patrones y descubrir digamos, problemas y quiebres que tengan allí, ¿no? Yo creo que, Joana, que cada caso es particular, porque cada cliente, relación cliente-proveedor es particular, pero la esencia es la escuchar. Y es escuchar más allá de lo que yo quiero escuchar. No es escuchar que mi producto es maravilloso, que mi producto funciona, sino escuchar los problemas que el cliente está teniendo al usar el producto. Y sobre todo, escuchar para dónde el cliente le gustaría que fuese el producto. Muchos clientes que son los llamados early adopters, son clientes tan valiosos para la empresa como cualquier trabajador y es interesante escucharlos y incluirlos sistemáticamente en el proceso de innovación de las empresas. Eso es lo que te podría decir así muy brevemente, como un poquito profundizando en esto del redescubrir de tu cliente. Fíjate, Jessica pregunta que si en las reuniones del proceso ágil puede participar el usuario o el cliente final. Bueno, yo creo que depende del caso, ¿no? O sea, si, por ejemplo, si es desarrollo de software, me imagino, Jessica, ¿no? Por ejemplo, el product owner puede ser miembro, puede ser una persona responsable, puede ser una persona de la empresa a la que tú desarrolles el software, ¿no? Esto le da una participación directa. Muchos esquemas de producción de software a la medida llevan a que el product owner o sea un miembro de la empresa que te está contratando o tenga una relación muy, muy cercana con las personas que fabrican el software. Es lo que te podría decir, ¿no? Al respecto. ¿Qué papel tienen los coaches ágiles? ¿Cómo pueden contribuir con los empresarios y los equipos a hacer este cambio de agilidad? Pregunta Willy. Ok, Wilde, fíjate, es muy importante porque es muy fácil que tú digas, bueno, vamos a la agilidad y entonces contrates entrenamientos, la gente aprende a usar Scrum, la gente aprende a usar Trello, la gente aprende a usar las herramientas. Pero si no se produce un cambio de mentalidad, entonces es probable que los resultados no sean los que están prometidos, los que la gente busca. La empresa simplemente es una empresa, sigue siendo una empresa tradicional que usa herramientas ágiles, ¿no? Yo voy a ir un momentico para mostrarte eso. Voy a buscar una lámina para mostrarte eso, ¿no? Que es esta. Ya, un segundito. ¿Qué es esta lámina que me va a aparecer ahorita aquí? Ajá, esta lámina, fíjese. Una cosa es ser ágil, ¿no? Que está conectado según esta lámina con el cerebro derecho. Y otra cosa es hacer agilidad. Dos cosas distintas. El coach ágil se encarga de trabajar con el ser ágil, con el desarrollo de la mentalidad, el cambio en las creencias, en los juicios y en todo lo que determina que una organización pueda
basarse en estos principios y estos valores efectivos. Entonces, esto es lo que hace el coach ágil, y yo lo muestro además en esta lámina, porque una cosa es que yo declare que una persona es product owner y otra es que la persona efectivamente sea un buen product owner. Para ser un buen product owner, la persona tiene que tener una mentalidad ágil desarrollada, y ese es el trabajo que hace el Agile Coaching. Logra que en el proceso de construcción la persona se pueda hacer mucho mejor product owner. El Scrum Master puede hacer mejor Scrum Master, porque a veces el Scrum Master trabaja sobre ciertas prácticas de entrenamiento y de mentoría sobre las herramientas, pero no trabaja sobre la mentalidad. Entonces el coach ágil puede ayudar al Scrum Master a ser un mejor Scrum Master. Y también el equipo, cómo el equipo se relaciona, cómo el equipo interactúa, cómo el equipo conversa. También el coach ágil también puede entonces trabajar en el cambio en la mentalidad del equipo para que haya más colaboración, para que haya más inspiración mutua y para que funcione efectivamente como un equipo de alto rendimiento. Esto es básicamente el papel del Agile Coaching. Wildy. Mira, Carol Bosch, que tiene un campamento, pregunta cómo aplica esto para las empresas que no nos movemos en el mundo digital. Ok, Carol, fíjate, esto es muy interesante porque esto nace todo este movimiento viene de las empresas de software. Así como en el siglo XX, la empresa o la industria que moldeó todas las prácticas fue la industria automotriz, ¿no? Con Ford y todo lo que es la línea de ensamblaje y bueno, todo lo que más o menos sabemos, los que estudiamos un poquito de administración. La empresa que está moldeando la cultura nueva son las empresas de software. Ahora, cuando hablamos de software no significa que solamente son las empresas que construyen software, sino las que construyen cosas blandas. Si tú tienes un campamento, yo me imagino que el diseño de una experiencia es una cosa blanda, se parece a un software. Es probable que además tengas que documentar, tengas que hacer experimentación, que no todo lo que diseñas funcione. Entonces tengas que probarlo y tener un mecanismo de validar que eso que probaste funciona o no funciona, por ejemplo. Entonces, aplica siempre que estás diseñando un producto blando, que no estás haciendo una silla, que no estás haciendo una mesa, sino que estás entregando un proceso donde la experiencia del cliente es fundamental. Y yo creo que aplica completamente. No sé si esta respuesta te ayuda un poco. Mira, Luis Alejandro comparte una reflexión que es cómo esto de la reinvención puede ser aplicado en Venezuela. O sea, cómo en Venezuela, en el contexto que tenemos de crisis, esto puede ser aplicado en Venezuela. Si hay ejemplos en Venezuela de cómo hacer esto de la agilidad. Bueno, esa pregunta es muy difícil porque obviamente si tú ves un poco lo que está pasando en el mundo, la agilidad requiere de un contexto, ¿no? Y precisamente lo que están haciendo las grandes ciudades en el mundo para atraer a los innovadores es crear las condiciones para que este tipo de empresa y para que este tipo de organización puedan prosperar. Te pongo el caso de Colombia, por ejemplo, que están impulsando todo lo que es la economía naranja, que tiene que ver con esto. Y bueno, hay una serie de incentivos, hay una serie de facilidades, hay una serie de programas de aceleración, de entrenamiento, de financiamiento para esta industria. Y obviamente eso no lo tenemos aquí. Leía la semana pasada que una ciudad pequeña de Francia, que casualmente Dunkerque, que fue donde el ejército de Hitler rodeó a las tropas inglesas y luego, bueno, vino el rescate, que es el famoso de las lanchas y tal, todo ese cuento que salió en una película hace poco. Bueno, Dunkerque acaba de declarar que todo el transporte público es gratis, como una infraestructura que ofrece la ciudad para que las industrias de la creatividad puedan mudarse. La gente busca, el talento busca ciudades donde haya calidad de vida, donde no haya esos tráficos infernales que hay en algunas ciudades del mundo, que las cosas sean más baratas en estas ciudades secundarias. Y bueno, imagínate ofrecer el transporte público gratis, a todo el mundo para atraer inversiones y para atraer estas empresas implica pues una política. Entonces,
claro, aquí la gente ni siquiera se puede transportar porque el transporte está desapareciendo. Entonces imagínate cómo de difícil es este desafío para nosotros los venezolanos. Pero yo creo que parte del esfuerzo y de lo que los emprendedores pueden aportar es sobreponerse a esto, echar para adelante. Es lo que nosotros estamos viendo aquí. Nos parte el corazón ver cómo en otras partes hay más facilidades y aquí las cosas cuestan el triple o 4 veces más. Pero bueno, creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer, no rendirnos. ¿Qué porcentaje de éxito tiene el tema de la cultura ágil versus la tecnología dura? Le estoy preguntando a qué se refiere con la tecnología dura, pero... Bueno, por lo que entiendo, fíjate, si ves las primeras láminas de esta presentación, que son estas, pues, son empresas ágiles. O sea, no hay duda que una empresa ágil es una empresa que tiene un poder de creación de valor y de creación de riqueza muchísimo más que las empresas tradicionales. Igual con estas startups en el mundo. Igual con las empresas que han transformado, que se han transformado hacia la agilidad, como Microsoft. Entonces hay bastante evidencia de que la implantación efectiva y real de la agilidad transforma la empresa y la convierte en una empresa, pues, que tiene un mayor potencial de creación de valor. Claro, si esa empresa hace productos que no son buenos, la agilidad ahí probablemente no puede hacer nada, pero sí puede hacer, perdón, porque además implica el aprendizaje de la organización. Entonces, esto es lo que te podría responder. Bueno, listo. Ya, no tenemos más preguntas. Bueno, listo. Chévere. Bueno, gracias por la asistencia. Creo que tuvimos una buena conferencia. Quiero, bueno, invitarlos a participar en el programa que tendremos pronto. Es el 10-11 de octubre. Los que estén interesados pueden ir y aprender un poco lo que nosotros hemos aprendido en este año y alguito en el que estamos aplicando todas las prácticas ágiles para la transformación de la empresa. Muchas gracias. Harry y yo les deseamos pues que tengan un buen día y que tengan un buen almuerzo.